Y qué mejor imagen de el buen pastor que nos sostiene, ¿verdad? Que es esta misma imagen que hemos estado compartiendo las últimas semanas. Cuando este buen pastor sostiene a la ovejita en sus manos. Indudablemente nosotros somos esa oveja. Y Él nos sostiene aún en los momentos más difíciles. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestras capacidades, es por su gran amor, por su misericordia, que nos lleva a tener un sentido positivo aún en momentos en los que llegan situaciones difíciles a nuestra vida y que posiblemente sentimos la vara que nos da una reprimenda, que nos da también una corrección, que nos da orientación, pero especialmente el cayado, que es el que nos mantiene cerca, el que nos mantiene con dirección, el que nos mantiene también ubicados, como veíamos la semana pasada, en esa imagen del pastor de las ovejas que guió con su cayado a esta ovejita para que siguiera a las demás. La vara y el cayado entonces cumplen una función especial en nuestras vidas. No siempre estamos tan dispuestos a aceptarlo, de tal manera que en ocasiones como que nos queremos ir por donde a nosotros nos parece que debemos irnos. Y después, cuando ya nos hemos metido por allá por ese camino, ahí es que empezamos a pedir ayuda, a pedir auxilio, ¿cierto? Pero el cayado tiene ese propósito de guiarnos, de mantenernos orientados y enfocados en lo que es correcto, en lo que es verdadero, en lo que tiene buen nombre, como decía el apóstol Pablo. En esto pensad. La invitación de Filipenses también es como ese cayado que nos mantiene orientados en lo que realmente nos va a traer beneficio en nuestra vida. De ahí que el Salmo 23 entonces nos recuerda que la vara y el cayado tienen el propósito de infundir aliento en nosotros. Hubo una imagen que compartía la semana pasada y es la del estadio de fútbol cuando está lleno y lo que implica el ánimo que le imprime a su equipo, ¿cierto? Y esto para nosotros, si no vamos al estadio, pues puede ser un tema menor, como que eso no tiene sentido. Pero es interesante cómo se genera un ánimo colectivo que también a veces puede ser un desánimo cuando hay entonces las pifias, las rechiflas. También eso puede afectar grandemente a aquellos que están allá abajo en el campo de juego. Y lo que dice la palabra es que la vara y el cayado son para nosotros ánimo, aliento. Es la forma en la que el Señor también muchas veces nos quiere guiar directamente por su caminar. Y esa vara y ese cayado hicieron parte también del ministerio de Jesús. Está consignado en su palabra cómo hizo reprimendas, también les llamó la atención a los discípulos. En varias ocasiones nosotros podemos verlo como así, como con la cabeza diciendo, ay, ¿cuánto más tendré que soportarlos? ¿Por qué hacen estas cosas? Llamó al orden también a sus discípulos y claro, no tuvo una vara ahí para castigarles ni nada de esto, pero fue una palabra la que los guió también, la que los reorientó. No está bien lo que ustedes están pensando en este momento, no lo van a entender lo que estoy haciendo, como veíamos en el contexto del lavado de los pies, pero más adelante lo van a entender. Jesús dio instrucción con su vara y con su cayado también a esos discípulos. Y hoy todavía nosotros seguimos entendiendo que el propósito de lo que está escrito es que sigamos al Maestro en su caminar. Ya Él nos dio entonces la instrucción. Como hijo obediente dijo al Padre, que no se haga como yo, sino que sea como tú. Esa es la vara instructora, ese es el cayado que nos guía hoy también para seguir al Maestro. Y como veíamos la semana pasada en ese video maravilloso, pues la única forma de que podamos ser guiados como ovejas es cuando escuchamos la voz del Maestro, cuando tenemos la oportunidad de distinguir realmente a quién es el que nos está cuidando, a quién es el que nos está guiando. Entonces en ese video la gente llamaba a las ovejas, les hacían gritos y las ovejas no venían porque no eran
las personas adecuadas, no eran el que las cuidaba realmente. Cuando llegó el pastor y las llamó, inmediatamente empezaron a venir las ovejitas. Si no estamos escuchando la voz de nuestro pastor, pues no vamos a poder caminar por donde él caminó. No vamos a poder ser guiados por él. No vamos a poder ser instruidos por él. No vamos a poder ser corregidos por él. Y la corrección llega normalmente a tiempo para que no sigamos por un camino que conduce muchas veces a la muerte. Si no escuchamos la voz de Dios, entonces probablemente nos vamos a meter por caminos que, como dice la palabra del Señor, hay caminos que al hombre les parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Así que atentamente estemos prestando oído a la voz de nuestro Señor, a la voz de nuestro buen pastor, que aún con la vara y el cayado está allí infundiéndonos aliento, ánimo, motivándonos a seguir adelante, haciéndonos barra, haciéndonos fuerza para que sigamos en el camino correcto, en el camino verdadero, porque realmente es muy fácil desviarse. Y como ovejas que a veces nosotros pues no las conocemos suficiente, pero lo que nos han dicho es que son medio tontas, también nos podemos meter por lugares inadecuados. Como ovejas que somos, también a veces nos podemos meter en problemas fácilmente. Qué bueno que podamos escuchar la voz atentamente de nuestro pastor. Seguimos adelante con el texto que estamos estudiando. Es un texto que tiene tanta riqueza que sí pasaríamos realmente meses estudiándolo, pero no van a ser tantos. Recién estamos apenas cumpliendo como el segundo mes de reflexiones con respecto al Salmo 23. Este salmo entonces que tiene algunos mensajes no tan fáciles de entender, pero que tiene un gran contenido. Y hoy vamos a pasar al versículo 5, donde nos recuerda que Él adereza mesa. Aderezas mesa, nos dice este Salmo 23 en el versículo 5, pero a veces no llegamos a entender completamente de qué significa ese aderezas mesa. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y hoy vamos a mirar cuál es el contenido de este aderezas mesa, que en ocasiones no es tan fácil de distinguir. Pero lo vamos a hacer leyendo otro salmo. El Salmo 118 nos va a ayudar a comprender un poco el sentido de lo que significa aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Porque pues la forma en la que nosotros aderezamos hoy en día y como usamos esta palabra normalmente es en el contexto de la alimentación, cuando tenemos una preparación, una receta y nos piden que le hagamos algunos aderezos. Y casi siempre el aderezo entonces es la oportunidad de dar algún condimento, algún sabor especial, ¿verdad? Pero el Salmo 118 nos va a ampliar un poco más ese concepto de lo que significa aderezas mesa. Y será del versículo 1 al 12. Es un salmo mucho más largo, pero los primeros 12 versículos, creo yo, nos van a dar un enfoque de lo que significa de alguna manera ese aderezas mesa. Lo voy a leer entonces en la Reina Valera y dice lo siguiente el Salmo 118. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon,
mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra que acabamos de leer, por este hermoso salmo que tiene una ampliación del concepto del versículo 5 en la primera parte que leíamos del Salmo 23. Gracias, Señor, porque son pasajes que se complementan, que unos a otros nos ayudan a entender cómo tú tienes cuidado de nosotros, cómo tú, como buen pastor, provees todo lo necesario. Y aún en momentos difíciles, cuando el salmista reconoce estaba siendo asediado, estaba siendo perseguido, venían sus enemigos contra él, aunque vinieran como abejas, esas que pueden venir de cualquier lugar y pueden con su aguijón causar daño, yo las puedo destruir, decía el salmista, porque el Señor está conmigo. Que su misericordia es para siempre, clamaba y a grito en voz decía todo el pueblo. Que su gracia y que su amor nos cobijan siempre, es lo que también hoy podemos decir nosotros. Que cualquiera sea la situación que estemos enfrentando, el Señor siempre estará con nosotros. Así que gracias por este mensaje, gracias por esta palabra, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, ilumine nuestro corazón para entenderla y para aplicarla a nuestra vida, para ponerla en práctica. Es lo que rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, este texto entonces del Salmo 118 nos ayuda a mirar un poco más la aplicación de ese aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero lo primero que necesitamos entender es qué significa aderezas mesa. Bueno, y en este contexto entonces del salmista, y recuerden que el salmista en este caso es David, un rey que, como todas las cortes de reyes, tenían muchas veces banquetes espléndidos. Lo que vemos es que el aderezar mesa era el sueño de todo comilón como yo. Ver una mesa llena de manjares. No sé si han tenido ustedes la oportunidad de verla. Esta pues plantea una buena cantidad de comida, de frutas, de postres, y no sé hasta dónde nos alcanza la mirada. Creo yo que hay suficiente como para un batallón, decimos nosotros. Aunque cuando uno tiene suficiente hambre, pues parece ser que nunca llega a ser suficiente. Y a veces lo primero que se le llenan a uno son los ojos, ¿cierto? Vemos un banquete como este y aunque tengamos mucha hambre, lo primero que se llena es ya la imaginación de vernos saturados. Y lo triste es pensar que en ocasiones no llega a ser ni siquiera suficiente un banquete tan espléndido como el que veíamos ahí en la imagen. Conocimos en uno de nuestros viajes que por misericordia del Señor pudimos hacer a Suecia, visitar la familia, un castillo de roca que tenía un salón muy grande y que tenía unos cubículos muy especiales en ese salón, unos cubículos muy pequeños donde cabía solamente una persona más o menos y había un hoyo ahí en el suelo. Y nos explicaban las personas encargadas de este castillo de explicarnos que normalmente cuando se hacían unos banquetes espléndidos, que claro, el dueño de este castillo era evidentemente un noble muy adinerado, cuando la persona llegaba le entregaban una pluma y esa pluma tenía un uso y era en el momento en el que la persona se sentía que ya estaba muy llena, muy saturada con los manjares que estaban servidos a la mesa, debía ir a uno de esos cubículos y provocarse el vómito para poder seguir teniendo espacio para disfrutar de más manjares. Yo sé que ustedes en este momento están haciendo lo mismo que yo y recordando el emoji ese del WhatsApp donde tiene la mano en la cabeza
la persona y dice, ¿a quién le cabe en el entendimiento que tenga que trasbocar para seguir comiendo? Pero claro, los manjares que estaban servidos eran tantos que era imposible que los consumieran todos, y la orden era disfruten todo, y era de alguna manera también una ofensa para el anfitrión no disfrutar de todos esos manjares. Sé que es un poco molesto el ejemplo que les estoy trayendo, pero me recordó el texto, y cuando estaba haciendo el estudio, ese momento en el que nos compartían esta historia que yo creo que era real, porque lamentablemente en la historia los banquetes pues no siempre han sido la oportunidad de satisfacer el hambre de algunos, sino de mostrar a veces opulencia, de mostrar que se tiene mucho, y de alguna forma también para las personas que lo consumen no es la oportunidad solamente de satisfacer una necesidad. Pero era un banquete. Aderezar la mesa era ponerla lo más bonita, lo más espléndida. Y era un banquete especial que se presentaba delante de alguien para de alguna forma también mostrar toda su capacidad, para mostrar también todo su potencial. Entonces, cuando alguien ponía a sus sirvientes a que aderezaran la mesa, no eran 2 o 3 platitos por ahí distribuidos. Pero claramente el texto no se enfoca en ello, no se enfoca en el banquete, y no se trata entonces de una glotonería. No es una invitación a comer y a saturarse. Yo lo que hice con el ejemplo que les recordaba de este castillo era tal vez hacerles recordar algunas de esas imágenes que nos transmitieron de esos espléndidos banquetes que se hacían en la antigüedad y que hoy, pues gracias a Dios, no se siguen repitiendo de forma tan generalizada, aunque hemos escuchado historias también de personas que han hecho banquetes de desperdicio también, de mucha comida que se pierde. Pero el propósito no es pensar solamente en el banquete, sino imaginarnos que ese banquete tenía un propósito, y era de presentarlo a aquel que estaba siendo angustiado. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. El tema entonces fundamental no es el banquete realmente, es el recordar la posible enemistad. El otro tema del que se trata este pasaje es el de las enemistades que se pueden generar, de los conflictos que se generan y de las angustias que hay en algunos de nosotros cuando entramos en conflicto con una persona. Esto realmente nosotros tenemos que decirlo, no es solamente la ocasión que se genera cuando a veces nosotros por un malentendido o por una mala actitud o porque no actuamos apropiadamente entramos en conflicto con alguien. Realmente hay una frase que dice que para cazar peleas tiempo sobra. Y es porque en ocasiones uno puede llegar a tener una enemistad sin hacer mayor cosa. Entramos en conflicto con otro sin mucho esfuerzo. Solamente se necesita, por ejemplo, que en una mañana uno se despierte con un malestar físico, por ejemplo, un malestar estomacal, con un fuerte dolor, con retorcijones, con lo que significa tal vez una molestia general, y en una imagen muy sencilla con un dolor de estos, y al pasar por al lado de una persona tú haces y la otra persona se quedó mirando y dice, ¿por qué me miró mal? ¿Será que le caigo mal? ¿Me tiene rabia? Y entonces se puede empezar a generar en la otra persona toda una serie de ideas que son equivocadas y que pueden plantear el inicio de una enemistad. Así que para pelear tiempo sobra. Y a veces aparecen las discusiones y las peleas con temas tan irrelevantes que uno dice, pero ¿yo qué dije? Pero no era solamente que yo estuviera diciendo algo malo, sino que hay la posibilidad de la mala interpretación del otro.
Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay momentos en los que uno puede ganarse una enemistad sin hacer el más mínimo esfuerzo. Y qué contar con lo que significa muchas veces que otros hablen cosas a espaldas nuestras, ¿cierto? Cuando una persona se convierte fácilmente en un instigador, en un generador de enemistades. Cuando empieza a hablar a espaldas de otros, cuando genera él mismo los malentendidos a través de la intervención de una frase o de una palabra que en ocasiones ni siquiera puede ser real. Hay personas que son expertas en causar conflicto y que no tienen la prudencia de guardar silencio en momentos adecuados, cuando en ocasiones empiezan a decir: ¿supiste lo que dijo tal persona de ti? No necesitamos generar enemistades entre otros con mucha dificultad. Muy fácilmente, con una pequeña frase se puede dar. Y como ya lo decía, también nosotros a veces, como decía el chavo, sin querer queriendo podemos generar enemistades con otros. Y los angustiadores entonces son aquellas personas que, estando yo en conflicto con ellos, empiezan a generarme también una situación incómoda. No estamos tan seguros de cuánto fue lo que tuvo que hacer el salmista para que en el Salmo 118 reconociera que había un juicio contra él, había una comunidad que estaba rodeándolo en contra de él. Todas las naciones me rodearon, dice en el versículo 10. Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron. Me rodearon como abejas. Se encendieron como fuego de espinos. Hay entonces aquí un reconocimiento en el Salmo 118 de una congregación de personas que están afectándole, que lo están instigando. Y él mantiene firme entonces una confianza, que el Señor sería el que lo iba a sacar adelante. Entonces este es un mensaje que también nos habla a nosotros, porque como lo mencionaba, no se necesita mucho para entrar en conflicto. Y en ocasiones andamos en conflicto constantemente. La imagen entonces que les propongo es la de los perros y los gatos. Aunque es sorprendente lo bien que se pueden llevar los perros y los gatos. Pero a veces nos hemos acostumbrado a utilizar la frase andan como perros y gatos. Y yo sé que cuando digo andan como perros y gatos, muchos de nosotros inmediatamente tenemos la imagen de un perro persiguiendo un gato o de un gato lanzándole zarpazos a un perro y de un conflicto que se ha regularizado muchas veces como inzanjable, ¿cierto? Que un perro y un gato siempre tengan que pelear. Pero para los que tienen perros y gatos en su casa, saben que no es tan así, que aún hasta los perros y los gatos se la pueden llevar bien. Sin embargo, nosotros en ocasiones andamos como perros y gatos, con muchos conflictos, con muchas rivalidades, con muchas dificultades en las relaciones interpersonales. Y claro, hay que analizar cuánto de lo que está pasando también ha sido generado por mi propia irresponsabilidad, por mi manera de tratar a las demás personas, por mi liviandad en el uso de la lengua, porque a veces ofendemos y molestamos al otro sin tener mucha precaución de lo que decimos. Hay frases que pueden ser bastante molestas, bastante ofensivas para el otro, y muchas veces adolecemos de un autocontrol, ¿cierto? De un dominio propio que nos permita realmente ser cautelosos en lo que hablamos y compartimos con otros para evitar enemistades. Sin embargo, el texto nos habla de unos angustiadores, ya están ahí, ya se generaron. En ocasiones
puede llegar a ser hasta sin ninguna clase de intervención directa. Puede ser que alguien ya nos trae, como se dice el dicho, entre ceja y ceja, porque alguien le habló una mentira, dijo o puso en nuestra boca palabras que nunca dijimos, pero se generó una angustia. También puede ser que esto nos hable de la angustia que causa en algunos empleados las actitudes de sus empleadores. Hay empleadores que realmente sofocan a los subalternos con pensamientos de superioridad, con pensamientos de supremacía, cuando a veces las personas que están en un sitial mayor quieren tratar a los que están más abajo como súbditos y no como colaboradores, no como ayudadores en una labor y en una función. Esto habla muy importantemente a todos nosotros. Claro, no solamente a aquellos que somos empleados, sino también a aquellos que estamos puestos en un lugar de autoridad. ¿Cómo tratamos a los que están abajo de nosotros? ¿Cómo tratamos a aquellos que trabajan por nosotros? Nadie es inferior. Y uno puede causar realmente una respuesta muy desagradable en el otro cuando no trata adecuadamente a los demás. Así que este es un texto que nos debe hacer pensar en las variables, ¿cierto? Mi posición como angustiado por otro que me está afectando por sus malas decisiones, por sus malos tratos, y también mi decisión como aquel que tiene autoridad y que tiene la oportunidad de tratar a otros de formas apropiadas para no causarles angustia. Cuando yo tengo un proyecto y entonces necesito llevarlo a cabo, la mejor manera es hacerlo en un buen ambiente. Pero el salmista está reconociendo que hay alguien que ni siquiera puede ser uno solo, sino son varios que le causan angustia, mis angustiadores. Y la confianza es que el buen pastor tiene una mesa preparada para homenajearme a mí en presencia de mis angustiadores. Así que esto nos habla de una liberación y una liberación completa. Es la liberación que trae el pensar que aunque tengo angustiadores, mi buen pastor me va a mantener a mí libre, libre de esos angustiadores. Esa liberación entonces, como es completa, me debe hacer pensar no solo en lo que significa en ocasiones querer salir de ese lugar, querer salir de esa situación tan compleja, cuando a veces estamos sintiéndonos tan angustiados por lo que está pasando, por ese maltrato, por esas instigaciones, pero puede ser que ni siquiera la liberación signifique una salida de ese lugar, pero lo que sí implica es una victoria. Es una victoria que para nosotros nos da la posibilidad de ver ganancia en todo lo que pase. Este texto entonces nos debe recordar es que la victoria está asegurada. Y esa victoria entonces es el momento en el que el Señor nos va a dar lo que realmente nos va a sacar de la angustia. Tú aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Tú me ofreces un banquete que me va a reivindicar, que me va a reposicionar. Tú me vas a hacer quedar bien, aunque los que están buscando hacerme mal hagan todo lo que crean necesario para cumplir con su propósito, pero tú me darás la victoria. Eso es exactamente lo que podemos leer nosotros de la declaración de Segunda de Crónicas 20:15. Es el Señor el que está ofreciendo y de alguna manera poniendo su propio prestigio, su propia vida, sus designios, su voluntad para bendecirnos. Así dice el Señor.
No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Cuando iba a enfrentar el ejército de Israel a un ejército enemigo que era más grande, que era más poderoso, el Señor les dijo: no se preocupen, no se angustien, la batalla es mía. Y eso es lo que debemos recordar hoy. Y eso es lo que nos presenta el texto del Salmo 23. El Señor adereza la mesa, el Señor preparará un banquete, el Señor hará todo lo necesario, aún en presencia de nuestros angustiadores, para darnos la victoria. Hoy este mensaje sé que va a ser de gran bendición para muchos que se pueden sentir angustiados por un enemigo que les está afectando. Y el enemigo puede ser físico, pero también puede ser espiritual o puede ser emocional. La angustia que sientes en este momento puede ser por la incertidumbre de un futuro que no conoces, la incertidumbre financiera, la incertidumbre económica. Algunos pueden estar hasta preocupados por un COVID-19, angustiados y temerosos por lo que va a venir, porque no sabemos qué va a venir en este momento. Y desde ayer aquí en la región metropolitana de Santiago estamos en fase 4, eso implica muchas libertades, posibilidades más amplias de aforos, más sitios abiertos, más posibilidades de salir. Pero el gobierno puede tomar una decisión de aquí a unos meses de volver a confinarnos en una cuarentena. ¿Y qué va a pasar con nuestra confianza? ¿Se va a derrumbar? La angustia de poder verse uno afectado por el COVID-19 te va a superar. La angustia de verte infectado por este virus te va a destruir. Son muchas las posibilidades de vernos afectados por los angustiadores, y las angustias pueden venir de muchos lugares, ¿verdad? Pero para todas esas angustias tenemos un Dios poderoso que adereza mesa, que nos prepara un banquete, que nos va a sacar adelante aún en medio de cualquiera de esas angustias. Así que lo que debemos hacer nosotros es cobrar ánimo, como veíamos la semana pasada. Con la vara y el cayado el Señor nos da aliento para seguir adelante, para que no importe cuál sea la circunstancia que estemos enfrentando, podamos nosotros sentir que nuestra copa está rebosando. Y eso es lo que sigue diciendo entonces el Salmo 23, ¿cierto? No solamente hay una opción de verse alentado por la vara y el cayado, sino que el banquete es tan espléndido que aún está en presencia de mis angustiadores, para que yo me pueda sentir fortalecido, animado, alentado, sino que también dice, y es el tema que vamos a compartir la próxima semana, nos da la oportunidad de que la copa esté rebosante, que nuestra copa esté llena. Y eso es entonces el propósito para nosotros, de recordar que el Señor, como buen pastor, nunca nos va a dejar en completa angustia. Sea cual sea la situación que nos está afectando, puede ser también hasta una enfermedad que nos está afectando, que la estamos viviendo, que la estamos sintiendo, o que hay un pronóstico que estamos esperando, o hay un dictamen médico que nos dice tienes esto o lo otro. No te va a generar la angustia que puede generarle a alguien que no tiene fe. No te va a generar la desesperanza. ¿Por qué? Porque tú tienes un buen pastor. Ayer me compartía Gino, el padre de Bruno, este pequeño niño de 7 años que tiene un cáncer en su cerebro, unos tumores malignos, que ellos pueden seguir confiando en el Señor, aunque lo que los médicos digan es completamente fatal. Que el tiempo que los médicos dijeron era lo que tendría de vida Bruno fue hace rato superado. Ya son más de 2 años de supervivencia de Bruno. Se va a tener que someter nuevamente a otra cirugía.
pero ustedes han leído las palabras de Gino a través del chat de oración cuando las hemos compartido. Su fe y su confianza es que mientras el Señor les regale a Bruno, seguirán dando la honra y la gloria a Él. Porque ese enemigo que está angustiándolo, que está afectando a su familia, no va a superar al Dios que los protege. Así que Dios ha aderezado una mesa en presencia de ese angustiador que es el cáncer. Dios tiene para nosotros entonces la salida siempre. Y como buen pastor sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Hoy entonces esta palabra también nos debe recordar que no está en nuestras manos la venganza, ni tratar de sacarnos de ese conflicto, ni tratar de ser revanchistas y responderle a la otra persona con la misma moneda, o devolver el golpe con otro golpe. Cuando este texto nos habla de unos angustiadores que son los que vienen a afectarnos, también este es un mensaje que nos debe recordar. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Como lo dice el texto de Romanos 12:19 en esta versión más actual, mía es la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor. Amados hermanos, también este es un mensaje que nos debe hacer pensar en las ocasiones en las que tenemos la tentación de tomar represalias por lo que nos han hecho. También esta es una oportunidad de recordar que el Señor es el que se encarga de todo. No hagas nada para devolver un mal, porque un mal regresándose con otro mal nunca generará un bien. Y debemos finalizar recordando quién es el que ha prometido hacer un banquete en presencia de nuestros angustiadores. ¿Quién es el que ha prometido darnos la victoria? Porque Él es el que pelea las batallas. Es nuestro Señor. Padre, te damos gracias por este pasaje, gracias por este recordatorio maravilloso de que tú te vas a encargar de todo, Señor, de cualquier enemigo que venga a angustiarnos y que nunca estará como una posibilidad el tomar en nuestras manos la venganza, el tomar nosotros la justicia en nuestras manos. Tú eres juez justo y tú harás lo que es realmente correcto, lo apropiado. Tus manos entregamos, Señor, todas esas circunstancias que están afectando a mis hermanos, aquello que lo ha venido a angustiar, aquello que lo ha tenido preocupado. Todo lo entregamos a ti y te damos gracias, Señor, porque tú nos liberarás de todo sentimiento equivocado, de toda angustia, de toda preocupación, de todo deseo de venganza. Señor, quítalo, porque nosotros lo que vamos a poder recibir de ti es llenura, una copa rebosando de alegría, del gozo de tu salvación. Por eso te doy gracias, Señor, porque tú eres la respuesta para cualquiera de nuestras angustias. Y gracias, Señor, porque tú eres el pastor que vela por cada una de sus ovejas. Te alabamos, te exaltamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén.